las personas más misteriosas de la historia. Desde místicos que desafiaron imperios hasta guerreros cuya existencia misma es un enigma. Hoy desentrañaremos los misterios que rodean a las personas más misteriosas de la historia. Si te encanta desenterrar los secretos del pasado y disfrutas de este viaje a través de la historia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más contenido intrigante. Número 1. Rasputín. Grigori Rasputín, el infame monje loco de Rusia, es una figura que aún hoy en día fascina y desconcierta. Su muerte el 30 de diciembre de 1916 fue el clímax de una vida extraordinaria llena de ascenso y caída. Este sencillo campesino siberiano se elevó hasta las más altas esferas de la influencia rusa, llegando a ser un confidente cercano del zar Nicolás II y su esposa Alexandra, gracias a sus supuestos poderes curativos que utilizó para tratar a su hijo enfermo Alexei. Rasputín no solo se hizo un hueco entre la élite rusa como un consejero espiritual, sino que también ganó la animadversión de la nobleza. El asesinato de Rasputín en el sótano del Palacio Moika por un grupo de aristócratas rusos fue tan dramático como su vida. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en un río, cerrando uno de los capítulos más extraños de la historia de Rusia. Número 2. Dwayne, el guerrero escocés. La leyenda de Dwayne, el heroico guerrero escocés, es un relato que nos desafía a discernir entre la mitología y la historia. Presentado como un noble y un líder de la resistencia durante la conquista normanda de Inglaterra, Dwayne se dice que tenía su bastión en el pasillo de El Ely, desde donde desplegaba tácticas de guerrilla contra los invasores. La incertidumbre de su existencia proviene de las fuentes que lo mencionan: la crónica Anglo-Jackson del siglo IX y el Domesday Book de 1086. El enigmático Dwayne, con su característico cabello amarillo y ojos multicolores que evocaban la imagen de un lobo, se dice que poseía una fuerza sobrehumana. La leyenda lo describe como un proscrito exiliado que, sin embargo, regresó para enfrentarse valientemente a los normandos, siendo una constante espina en el costado de Guillermo el Conquistador. Su último enfrentamiento en el Ely Hall es recordado como un episodio de valentía desesperada y sacrificio. Número 3. Anna Komnena. Anna Komnena, nacida en 1083 después de Cristo, ocupa un lugar preeminente en la historia como la ilustre hija del emperador Alexios I de Bizancio. A pesar de que el siglo XI no favorecía la educación superior de las mujeres, Anna, con su sed insaciable de conocimiento, desafió las normas y se instruyó en filosofía, matemáticas y medicina. La historia de Anna es una de ambición y tragedia. Casada con el general Nicoros Brianos, aspiraba a elevarlo al trono imperial. Sin embargo, su conspiración fracasó ante la lealtad de Nicoros al heredero legítimo. Tras la muerte de su esposo y un intento de asesinato fallido contra el hijo de su hermano, Anna fue exiliada. En su soledad se dedicó a la escritura de Alexiada, una crónica que abarca casi medio siglo de la historia bizantina. Número 4. Roland. La historia de Roland, un hombre cuyo único empleo real en la corte era una actuación que desafiaba las convenciones y el decoro, es una que despierta tanto el asombro como el humor. Valerie Allen de John Jay College of Criminal Justice buceó en la vida y los tiempos de Roland en su libro sobre el humor en la Edad Media. Ella sugiere que Roland sirvió primero bajo el rey Enrique I antes de transferirse a la corte de Enrique II. Pero cuando Enrique I ascendió al trono en 1216, Roland se encontró sin empleo, posiblemente debido al cambio de los tiempos y al sentido del humor de los monarcas. Número 5. Eduardo de Woodstock. Su vida entre 1330 y 1376 después de Cristo fue una tapesca de hazañas heroicas, especialmente durante la Guerra de los 100 Años. Como príncipe de Gales desde 1343, Eduardo capturó al rey de Francia y logró triunfos en Nájera, España, fortaleciendo así la posición inglesa en la geopolítica medieval. Aunque su vida fue bien documentada y su muerte y sepultura en la Catedral de Canterbury son hechos establecidos, el misterio que rodea su figura se centra en su magnífica tumba. Aunque su vida fue bien documentada y su muerte y sepultura en la Catedral de Canterbury son hechos establecidos,
El misterio que rodea su figura se centra en su magnífica tumba. Sellada hace unos 600 años, la tumba del Príncipe Negro alberga una de las efigies metálicas más realistas y detalladas de la Edad Media, dejando perplejos a los historiadores y científicos sobre su elaboración. ¿Tienes alguna teoría sobre estos personajes misteriosos o conoces a otros igualmente enigmáticos? Compártelo en los comentarios y únete a la conversación. Número 6. La Reina Canoa. La Reina Canoa, gobernante del reino de Maro en el siglo III a.C., es una figura rodeada de misterio y fascinación. Su tumba, excavada inicialmente en 1922 con registros inadecuados, ha vuelto a capturar la atención de los arqueólogos casi un siglo después. Este renovado interés forma parte de una investigación más amplia sobre las ruinas de más de 100 pirámides en los cementerios reales de Maro, en el reino de Kush, ubicado en el moderno Sudán. La historia de Canoa es intrigante. Conocida solo por su pirámide, descubierta a 20 pies bajo tierra, su conexión con el rey Amaniatore sigue siendo incierta. A pesar de los esfuerzos por reabrir su tumba y desentrañar su pasado, la información es escasa. Lo único cierto es que hace 2300 años, esta reina vivió y fue considerada lo suficientemente importante como para ser sepultada en una pirámide. Número 7. San Patricio. Nacido en Gran Bretaña de una familia acomodada, con un padre que pudo haber sido diácono cristiano, más por conveniencia fiscal que por fervor religioso, San Patricio no era técnicamente irlandés. Su conversión al cristianismo durante su cautiverio en Irlanda y su eventual misión de convertir a los irlandeses es una narrativa de redención y devoción. Sorprendentemente, San Patricio nunca fue canonizado formalmente por la Iglesia Católica, lo que plantea la pregunta: ¿necesita uno ser santo oficial para inspirar a millones? El impacto de su legado, celebrado mundialmente cada 17 de marzo, sugiere que la santidad puede trascender los decretos eclesiásticos, viviendo en el corazón de la tradición y la fe popular. Número 8. Evie Saint. Evie Saint, nacida en el corazón de Escocia en el año 615 después de Cristo, encarnó la tragedia y la santidad desde su cuna. Como hija del rey Ethel de Umbría del Norte, su vida tomó un giro dramático cuando su padre fue destronado. En el exilio, su conversión al cristianismo marcó el comienzo de un capítulo piadoso en su vida. A la temprana edad de 15 años, aprovechando su estatus real, fundó un monasterio en el emplazamiento de un antiguo fuerte romano, un santuario para monjes y monjas por igual. Sin embargo, su piedad se vio empañada por la indisciplina dentro de su comunidad monástica, culminando en una premonición divina de destrucción. Tras su muerte el 25 de agosto del 683 después de Cristo, el monasterio fue consumido por las llamas, un presagio cumplido. A pesar de ser reconstruido, su destino fue sellado por la furia vikinga en el 870 después de Cristo. Número 9. El legado de Walter Bower. En el corazón del siglo XV, una figura prominente en la historiografía escocesa, Walter Bower emprendió una ambiciosa travesía intelectual para compilar un relato exhaustivo de la historia y los orígenes de Escocia. Tituló su monumental obra como Scottish Chronicon, un testamento de la identidad y el espíritu escocés. Según su relato, los escoceses emergieron de la estirpe de una enigmática mujer llamada Scott, hija de un faraón egipcio. Este relato se entrelaza con la historia de un rey griego, Helo, y la profecía de Moisés sobre una tierra libre de serpientes, prefigurando la isla de Escocia. La historia prosigue con un matrimonio real entre Scott y un descendiente de Helo en la corte egipcia, que más tarde darían origen a los escoceses tras ser expulsados de Egipto y vagar por Europa hasta su llegada a Irlanda y posterior conquista de Escocia. La historia prosigue con un matrimonio real entre Scott y un descendiente de Helo en la corte egipcia, que más tarde daría origen a los escoceses tras ser expulsados de Egipto y vagar por Europa hasta su llegada a Irlanda y posterior conquista de Escocia. Número 10. Juan Ponce de León.
Nacido en 1460 en el seno de una familia humilde en España, Juan Ponce de León se forjó un destino a través de su valentía y ambición, ascendiendo desde las filas de un simple soldado hasta convertirse en un explorador de renombre. Su odisea comenzó con la participación en la segunda expedición de Cristóbal Colón y continuó con su ascenso a gobernador de Hispaniola y más tarde de Puerto Rico. Sin embargo, el llamado de lo desconocido lo llevó a perseguir los susurros de una misteriosa isla, Bimini. Un viaje que alimentó rumores de que su verdadera misión era encontrar la fuente de la juventud. Ponce de León en su tenaz exploración descubrió y colonizó Florida, y en un giro poético del destino, encontró su final a manos de una flecha en combate, poniendo fin a su vida a la edad de 61 años. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo misterio.